Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, queríamos agradecerte nosotros esta deferencia que tenés de recibirnos en tu lugar de trabajo y bueno, y permitirnos que te podamos entrevistar para que formes parte del ciclo de entrevistas que denominamos 5 en 10, que se emite todos los domingos a las 20 horas por nuestro canal de YouTube LS Clippy. Y nosotros siempre arrancamos de la misma manera. Nosotros sabemos quién es Raúl Timerman, pero en realidad, ¿quién es Raúl Timerman? Buena pregunta, es muy difícil de contestar. Bueno, yo nací el 25 de agosto de 1945 en la sala 20 del Hospital Rivadavia. Eh, Tuve una infancia accidentada por varios hechos. Uno era, mis padres eran militantes del Partido Comunista. Cuando tenía 6 años, en el año 51, decidieron hacer aliyá y ir a un kibutz en Israel, así que viví un año en Israel, después no se hallaron, volvieron a la Argentina, era época de Perón, el Partido Comunista estaba proscripto, pasaron a la clandestinidad, nos fuimos a vivir a un lugar donde nadie sabía dónde vivíamos. En nuestra casa, me enteré 20 años después, había un cuarto donde se hacían documentos, se hacían pasaportes y cédulas. Después de la revolución del 55, al poco tiempo, bueno, se legalizó el Partido Comunista, dejamos de estar en la clandestinidad. Yo vivía en Martínez, terminé la primaria en un colegio en San Isidro, la secundaria también. Ingresé a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a estudiar la licenciatura en Química. Después de la noche de los bastones largos en Exactas, caí preso. Empecé a trabajar cuando cerraron la facultad en un laboratorio de una fábrica de electrodos. Seguí trabajando ahí, terminé 30 años trabajando en esa industria. Llegué de ser laboratorista a ser presidente de la empresa. Y después la empresa se vendió, cambié de rubro, trabajé un año y medio con Luis Moreno Campo en temas de transparencia. Después trabajé un año y medio en la editorial Tres Puntos, la revista Tres Puntos. Después me asocié con Fernando Braga Menéndez en la agencia de publicidad, hicimos la campaña Néstor Kirchner y seguimos trabajando eh, junto con, bueno, Braga se retiró, otro socio se retiró, quedamos Juan Carlos Malagol y yo, y así llegué a los 79 años en que tenemos la sastrería de Timerman y Maragoli, publicidad medida, a eso nos dedicamos. Perfecto, Raúl, excelente introducción. Ahora, hablamos de política, por supuesto, porque debe ser uno de tus fuertes y me encanta escucharte. Te hago una consulta, a ver, a todos los que nos van a ver del otro lado. ¿Por qué pensás que la gente se volcó a un gobierno liberal? ¿Por qué triunfa un gobierno liberal en este país? Sí, no es el triunfo de un gobierno liberal, es el triunfo de una persona como Javier Milei, digamos, una persona con esas características. Nosotros investigamos mucho toda la previa a las elecciones, hacíamos Macopu Bruch con Sheila Wilker, con votantes de Milei, votantes de Massa, votantes de Patricia Burri, de Horacio Rodríguez Larreta. Hubo dos gobiernos, dos coaliciones de gobierno que fracasaron, la de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández. Milei representa el que se vayan todos, pero como existía Milei, dice que se vayan todos los que estuvieron antes, vamos a probar con Milei. Yo te hago la síntesis del votante de Milei, era el siguiente. Esto así no va más. Yo voto a Milei y que sea lo que Dios quiera. Digamos, esa es la síntesis del votante de Milei. Pensemos que Milei en el balotage sacó 3 millones de votos más que Sergio Massa. Perfecto. En esta línea, para llevarlo ahora, viste que está la legislativa, primero el gobierno de la ciudad y demás. ¿Por qué pensás que se da tanta fragmentación? Raúl, tenemos 17 opciones en el gobierno de la ciudad para un legislador. ¿A qué lleva eso? ¿Por qué se da? No, en principio, la libertad avanza no se fragmenta, se fragmenta todo lo que está en contra de la libertad avanza. Y yo creo que básicamente el motivo es la desorientación de la oposición. La oposición no sabe cómo enfrentar a un gobierno como este. Lo único que encuentra, el único camino que encuentra es oponerse a todo lo que el gobierno plantea sin presentar ninguna alternativa. No dicen, no, nosotros votamos en contra de esto, pero no dicen, votamos en contra de esto y presentamos esta otra alternativa para la cual vamos a votar a favor.
está buscando un camino, se está produciendo este nivel de fragmentación. En algunos lugares hay un voto estratégico que es, yo creo que va a haber dos elecciones que se van a nacionalizar, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, el objetivo de La Libertad Avanza es ganarle al peronismo. En la ciudad de Buenos Aires, el objetivo de La Libertad Avanza es ganarle al PRO. Y está organizando su estrategia en función de esos dos objetivos y te diría que lo está haciendo bastante bien. O sea que ves con buena perspectiva de Libertad Avanza, más allá de lo que pasó en Santa Fe el domingo, ¿no? En esos dos lugares, digamos, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires tienen la posibilidad de ganar las elecciones si hacen un arreglo con el PRO. En este momento están igualados la Libertad Avanza y el peronismo, y el PRO tiene entre 8 y 10 puntos en la provincia de Buenos Aires. O sea, esos 8 o 10 puntos valen mucho. En la ciudad de Buenos Aires, la Libertad Avanza se contenta con ganarle por un voto al PRO, no busca más que eso. El que seguramente va a ganar las elecciones es Leandro Santoro, pues ahí está en 27, 28 puntos y el resto está en 21, 20. La pelea es entre los Pinato y Adorno. Lo interesante de la ciudad de Buenos Aires es que ninguno de los candidatos, su objetivo es ser legislador de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que son candidatos a. Leandro Santoro quiere ser jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta fue 2 veces jefe de gobierno, candidato a presidente de la República. Adorni quiere ser vocero presidencial, no quiere ser legislador de la ciudad. O sea, es una competencia que se produce entre fuerzas políticas por ver quién gana, pero no por el objetivo de ser legislador para cada uno de los candidatos. Y por otro lado, es poco representativo de lo que es una elección a jefe de gobierno, porque acá no hay balotaje. Si hubiera balotaje, seguramente los votantes de la Libertad Avanza y el PRO votarían al candidato que se opone a Leandro Santoro que más votos haya sacado. Ahora vamos a hablar un poquito de economía, que también me te apasiona, Raúl. ¿Cómo ves el tema de evaluación, este, este proyecto o lo que quiso hacer Caputo con la flotación del dólar? ¿Vos te pensás que esto va a llegar a buen término? Pero la verdad, si va a llegar o no a buen término, no lo sé. Esto sucedió varias veces. El Fondo Monetario Internacional hizo aportes importantes a la Argentina. Tuvimos el Plan Austral, el Plan Primavera, tuvimos el blindaje, tuvimos el aporte importantísimo que hizo el gobierno de Mauricio Macri, y nunca terminó bien. Y todas las veces se dijo no, pero esta vez es diferente. Es lo mismo que se dice esta vez, pero normalmente no termina bien. Ahora esto sucede en las vísperas de un proceso electoral. Que es algo que habría que tener en cuenta. El gobierno de Milei desde el mes de enero vienen cayendo la imagen de Milei, la aprobación de gestión de gobierno, primero con la conferencia que dio en Davos, después con el caso Libre, y el tercer punto fue con la percepción que tuvo la opinión pública de la desesperación del gobierno por arreglar con el Fondo Monetario Internacional, lo que hizo pensar que no era tan firme el plan económico y que dependía mucho del aporte del fondo. Ahora bien, todo eso venía sucediendo hasta el viernes, en que el fondo decide o se anuncia que hay un acuerdo con un programa del fondo. El viernes a la noche habla Javier Milei, un discurso muy mesurado, racional, que no terminó con Viva la Libertad, carajo. El lunes nos visitó el secretario del Tesoro de Estados Unidos. El dólar abrió dentro de la franja, el Banco Central no tuvo que intervenir. La pregunta es, entre lo que sucedió el viernes y el lunes, es decir, el fondo y la terminación del cepo en el dólar para los individuos, ¿eso fortifica o debilita la figura de Javier Milei? Eso lo vamos a saber en 10, 15 días aproximadamente. Yo tengo la impresión de que la fortifica, que alguna gente que lo abandonó ante esta nueva situación que la oposición ve como un fracaso del plan A y que pasaron al plan B, el gobierno lo ve como la continuación del plan A en su segunda etapa. Yo creo que hay sectores que han abandonado su apoyo al gobierno que se verán tentados a volver a apoyarlo con esto, pero eso hay que verlo 15, 20 días. Siguiendo en la misma línea, ¿no, Raúl? Hasta mismo la gente del campo opina de formas diferentes.
La sociedad rural salió a apoyar las medidas de Milei. Pero en cambio Coñaro dijo que no, que era un despropósito lo que estaban intentando. Entonces, ¿qué llega hasta ese límite de ni siquiera vivir hasta las entidades del campo esto? Bueno, hay que ver cada sector, digamos. Hay una encuesta muy interesante de Mora Josami respecto a si está de acuerdo o no está de acuerdo con la liberación del cepo al dólar. Y las respuestas no tienen un sesgo ideológico. Es una de las pocas preguntas que no tiene sesgo ideológico. Los que están de acuerdo con la liberación del cepo al dólar son los que creen que el dólar no va a aumentar por encima de lo que estaba el dólar en el mercado blue. En cambio, los que están en desacuerdo son los que creen que el dólar va a aumentar mucho. O sea que cada uno de los sectores del campo puede opinar en función de la interpretación que hace de las medidas. Por otro lado, ha habido un cierto apriete por el lado del presidente porque dijo esto es transitorio, el tema de la quita de retenciones o la disminución de las retenciones. En julio volvemos a la situación anterior. Lo hace cuando comienza la cosecha gruesa y espera una liquidación importante del campo porque los desembolsos, el próximo desembolso del fondo está ligado a que el gobierno tiene que juntar unos 4.500 millones de dólares. Bueno, para ir finalizando la entrevista y volverte a agradecer la deferencia que tenés en formar parte de nuestro ciclo, te voy a comentar algo. Se hizo viral un video en todas las redes donde un nieto despide a su abuela diciéndole que se va del país para probar suerte y ganar más plata, porque este país no da para más. ¿Qué le dirías a ese joven vos antes de que tome esta decisión? Primero que da la impresión que la decisión está tomada. Pero segundo punto que yo le diría que siga sus deseos, digamos. A esa edad uno se puede dar el lujo de probar. Y lo que este joven está planteando es probar algo diferente. Que lo pruebe, él después decidirá qué es lo que hace, si regresa, si se queda afuera, si este país da, si no da. Yo escuché a lo largo de mi vida muchísimas veces la expresión la única salida está en Ezeiza, digamos. Y bueno, y seguimos viviendo en este país que indudablemente no levanta cabeza, la democracia está en deuda con la sociedad, eso es claro, no ha cumplido con aquello que decía Alfonsín, con la democracia se come, se vive, se educa, se sana, y bueno, en estos últimos años de democracia hemos gastado cada vez más en desarrollo social, cada vez tenemos más pobres, hemos gastado cada vez más en educación, cada vez es peor la educación, hemos gastado cada vez más en salud pública y cada vez es peor el servicio en los hospitales. O sea que da la impresión que hay una falla en el rol de este Estado o en el funcionamiento de esta democracia. Bueno, habrá que corregirlo, eso depende de la sociedad, es una sociedad que ha sido muy castigada y que, bueno, ha vivido un proceso como fue el proceso militar en la Argentina, con una cantidad enorme de desaparecidos, muertos, apropiación de bebés. Yo pienso que rehacerse de ese proceso es tremendamente difícil. Impecable, Raúl. La verdad, un gusto que formes parte de nuestro ciclo. Te queremos agradecer de parte mía y del equipo la deferencia de formar parte del ciclo 5 en 10 por el STP. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y les deseo muchísimo éxito.